capítulo de lo que pasaría si el universo de The Boys y el universo del UCM fueran un mismo universo. Sin más que decir, comencemos. Después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa se estaría reconstruyendo nuevamente para que las personas que perdieron sus hogares, familia y amigos puedan retornar a sus vidas y seguir adelante. Debido a los cambios que han ocurrido en el anterior capítulo, incluido a los personajes, sucederían varias cosas que les cambiara el destino original que ellos tenían. Con Red Skull, quien había sido capturado y llevado a Estados Unidos, se quitaría la vida con una píldora que tuvo escondida, muriendo de esa forma el líder de Hydra, mientras que Stormfront estaba en prisión en Estados Unidos, encerrada en un cuarto hecho especialmente para supers como ella, y debido a que le cortaron los ojos en la batalla final, esta se encontraba imposibilitada de escapar, pero el Dr. Abraham, quien tenía de cuidado a la hija de Stormfront y Bolt, haría que su hija la pueda visitar de vez en cuando, ya que no quería quitarle el privilegio de ver a lo que le quedaba de familia a la mujer. Ya habría pasado tiempo desde los acontecimientos anteriores, y en 1947 se desataría la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética tendría un choque e ideales capitalistas y comunistas, luchando por ver quién era la potencia más grande del mundo. Y en esos años de guerra mutua entre ambas potencias, desde los años 50, los Estados Unidos habían llevado la ventaja en varias ocasiones, sobre todo con sus supers, pues el gobierno estadounidense habían aprovechado la eficiencia y el éxito que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial y han sacado propagandas y comerciales de guerra con ellos, especialmente con la Avenger Squad, quienes eran los que más lograban sacar más influencia sobre el capitalismo en Europa. Esto ha puesto bastante tenso a la Unión Soviética, pues debido a la popularidad que estaba ganando Estados Unidos enviando a sus supers para ayudar en Europa, junto con el plan Marshall que habían hecho, provocaría que estos tomaran medidas drásticas con este conflicto, decidiendo luchar fuego contra fuego, es decir, crear a sus propios supers en Rusia, que ya habían estado trabajando e investigando desde la participación que tuvieron en la década de los 40, tratando de hacer la misma fórmula o similar, para que puedan ser los héroes de la madre Rusia. Y aunque les tomaría bastante tiempo en realizar al querer que sean igual o incluso más fuerte que los supers de Estados Unidos, en principios de los años 60 lo habrían conseguido, pues lograron hacer un suero variante del super soldado, y probándolo en el primer sujeto el cual tuvo rotundo éxito, y después del primer sujeto, empezarían a inyectárselo a otros voluntarios, formando así a su propio escuadrón de supers, llamados The Winter Squad, teniendo como integrantes de este equipo a un soldado ruso, llamado Mikhail Uriokovich Ursus, quien gracias a, como decidí llamarle al suero de los rusos para que no se confundan, compuesto R, obtuvo la capacidad de convertirse en un oso de más de 2 metros de alto, con una fuerza y velocidad brutal, siendo conocido como Ursa Mayor. La segunda persona en inyectarle el compuesto sería, por decisión del gobierno ruso, una agente rusa de la Armada, esto con el fin de poder conseguir el apoyo de la población, en especial en el apoyo de las mujeres en el continente, debido a que estaban algo desesperados en la guerra armamentista por el apoyo que estaban dando los supers americanos en querer frenar el comunismo. La agente se llama Linia Petrovna y al inyectarse el compuesto R, obtendría la capacidad de acceder a un plano extradimensional recién descubierta para la Unión Soviética, conocida como la Dimensión Oscura, pudiendo manipular la energía que extrae de allí de diferentes maneras, como manipularla dándole la forma física que ella desee o simplemente lanzarla en forma de rayos de fuerza. También obteniendo la capacidad de utilizar la dimensión oscura para crear campos de fuerza o volar a velocidades de hasta 200 km por hora. El siguiente integrante de la Winter Squad sería un soldado de las Fuerzas Armadas llamado Bas Borisikin, obtendría poderes, un tanto peculiares, como en su salchicha. También poseyendo una durabilidad y fuerza superhumana, este la puede usar como un tentáculo, estrangular a sus víctimas y con fuerza y durabilidad. Puede atravesar paredes de concreto con extrema facilidad y romper infraestructuras de edificios pequeños a puño limpio, siendo conocido como Lord Saskuak. El último miembro de la Winter Squad sería un soldado especializado en las fuerzas especiales de Rusia,
siendo para ser más precisos, el primer candidato en inyectarse el compuesto R, el cual obtuvo poderes similares a los del Capitán América, solo que con una fuerza un tanto superior a este, aunque sería inferior a su velocidad. Siendo visto como la contraparte de este súper para la madre Rusia, sería presentado ante el público como Guardián Rojo. Así, la Winter Squad sería desplegada en Europa para calmar a las multitudes de manifestantes que había en la Alemania Occidental, logrando tener éxito y mandándolos a otros lugares del continente asiático, para así apoyar a sus aliados en el comunismo. Al ver que los soviéticos lograron crear sus variantes de supersoldados, los Estados Unidos tendrían ahora una tensión más grande contra estos y con el mundo, pues si ellos lograron crear supers de manera independiente, es también bastante seguro que potencias grandes como China y Corea del Norte, aliados de la Unión Soviética, puedan replicar el mismo procedimiento. Pero no podrían discutir más del tema, pues se le habría notificado al gobierno americano sobre la situación en Vietnam, donde los vietnamitas del sur estaban perdiendo terreno contra los Vietcong, y para empeorarla más, la Winter Squad había llegado a Vietnam para destruir a los del sur. Es ahí donde decidirían que iban a lanzar a sus supers para el año de 1965, unos años más antes que la historia original, junto con una armada estadounidense, para frenar el comunismo en la zona de Vietnam. Es ahí donde les mandarían de misión a los de la Avenger Squad, para que guíen el frente de batalla, donde se le notificaría primero a Steve, el líder del equipo, pero para la sorpresa de los Estados Unidos, este no aceptaría pelear en la guerra, pues este sabía que lo que estaban a punto de hacer era mandar a jóvenes soldados a intervenir en un conflicto que no tenían que ver y provocaría más muertes en el progreso que salvarlas. Al oír eso, los mandatarios estadounidenses decidirían mejor mandarle el mensaje a Soldier Boy, para que éste le notifique al resto del equipo e irse enlistando. Un dato con respecto a los personajes con suero V, tendrían una longevidad igual a la de Soldier Boy y Stormfront del universo original de The Boys, por lo que Steve, a pesar de no haber sido congelado, tendría una longevidad que lo haría mantenerse en sus capacidades físicas al 100%, incluyendo también a los miembros de la Avenger Squad. Retornando a la situación, Soldier Boy se sorprendería de saber que Steve no quería participar, pero de todas formas le notificaría a su equipo sobre su próxima misión y de paso visitar a su compañero de guerra, para saber lo que pasaba. Al reunirse con Steve en su casa, este mencionado le comentaría lo que piensa sobre la decisión de invadir un país y a sus civiles, del impacto negativo que éste puede generar, y de las tantas vidas que pueden perderse ahí en vano. Al oír eso, Ben no entendería el por qué dice eso, pues ellos ya habían combatido antes y lo tienen que hacer para frenar a la Winter Squad y el comunismo. Pero Steve seguiría en su plan de no participar en este conflicto innecesario, haciendo que Ben no tenga de otra que ir sin él a la guerra, sintiendo desilusión en la decisión que Steve decidió tomar, sin que sepa lo que va a pasar en su trayectoria por Vietnam. Unos días después, la Avenger Squad aparecería en tierra enemiga, brindándoles apoyo a sus aliados del sur y detener al Vietcong, pero en unos momentos en que estaban batallando, aparecerían los de la Winter Squad, a darles pelea con puño limpio a los Super de América. La batalla sería brutal, pero la balanza se incluiría más para la Avenger Squad, pues a pesar de que el Capitán América no estaba, en los años 50, se habría integrado un nuevo soldado a la Avenger Squad, el cual resultaría ser Bucky Barnes, el viejo amigo de Steve. Este ya se había inyectado el suero V en la guerra contra Hydra, solo que estaba con su antigua división en esos momentos, y no participando al lado con el Capitán América como lo hizo en la línea original. Al inyectarle el suero V, este obtuvo superfuerza, velocidad y agilidad igual de aumentada semejante a la de Steve, y un poder propio que decidí darle, el cual sería poder hacer ondas expansivas que destrozan y derrumban todo a su alrededor, siendo un soldado muy eficiente en los trabajos de neutralización, pudiendo derrumbar infraestructuras medianas con facilidad, siendo conocido como un héroe llamado Super Soldier. Retornando en la batalla, Soldier Boy se enfrentaría a Red Guardian, Black Noir y Gunpowder contra Ursa Mayor, Suato y Mindstorm contra Darkstar y Super Soldier contra Love Sasquatch.
En la pelea de Soldier Boy contra Red Guardian, el super soldado americano lograba predecir los ataques del ruso y bloqueándolos con un nuevo escudo que le otorgó Howard Stark, un escudo de vibranium igual al de Steve, solo que esta era más triangular y hecho no para rebotar entre muros o estructuras de gran tamaño, sino para derribarlos, pues este escudo lo hicieron con una aleación de titanio y adamantium, siendo más fuerte y pesado que el escudo del Capitán América, siendo Soldier Boy el único capaz de manejar su propio escudo, mientras que Red Guardian también poseía su propio escudo, pero hecho más que nada de acero, y por eso mismo, este sería roto con facilidad en el combate que tenía contra Soldier Boy, donde en muy momento imprevisto, esquivaría un golpe del capitán de Rusia, para luego darle un ganso recto en su cara, mandándolo a volar y estrellarse contra los árboles de la selva, dejándolo inconsciente, mientras que con Suato y Mindstorm, estos lograrían que el mentalista del equipo pudiera tomar el control de la Super de Rusia, haciendo que ésta se abalancee en contra de Ursa Mayor, el cual era el que más le daba pelea a Black Noir y a Gunpowder, quienes estaban haciendo un esfuerzo por derribar a los gigantes, mientras que con Super Soldier, gracias a su poder de ondas expansivas, haría que Lord Saskioak tenga que retroceder varias veces, pero aún así el soldado ruso podía aguantar, y poco a poco se estaba acercando a su contrincante, pero lo que no se esperó Lord Saskioak es que Soldier Boy apareciera por detrás de él, impactando ese escudo contra su nuca y estrellándolo contra el piso, haciendo que el Super quedara inconsciente y con posibles secuelas debido al impacto. Super Soldier le agradecería a Soldier Boy, y unos momentos después verían cómo los demás de la Avenger Squad se las ingeniaron para manejar a los Supers de Rusia, con Ursa Mayor inconsciente y con varias heridas y moretones, y Darkstar adormecida porque Mindstorm la mandó a dormir. Después de unas horas, estaban planeando en lo que iban a hacer con los supers enemigos estando noqueados, si acabarlos ahí mismo o llevarlos a Estados Unidos. Sin embargo, Mindstorm propuso mejor sacar información de ellos con su telepatía y regresarlos a Rusia, pues se acababan con los super rusos. Esto podría generar una gran tensión para las dos potencias que están compitiendo en la Guerra Fría, y no sería bueno hacer que llegaran a esos extremos, por lo que Mindstorm, gracias a que aún tenía a Darkstar a su control, haría que le dijera información clasificada para informársela al gobierno estadounidense, para luego mandarlos con un helicóptero de carga hacia Rusia, sin tener que causar revuelo en el conflicto por algún super muerto. Y si la Avenger Squad decidirían en poder ayudar a los civiles que estaban por donde había sido el campo de batalla, pues ellos sabían que no tenían que ver en la guerra. Soldier Boy, junto con Suato y Black Noir, estarían buscando civiles sobrevivientes de este asalto, mientras que el resto se quedaba a ayudar a los pueblerinos, cosa que no les gustaba mucho a los soldados americanos, quienes veían a los ciudadanos vietnamitas como sus enemigos también, algo que verían sin sentidos los de la Avenger Squad. Pero en un momento dado en que Soldier Boy estaba explorando las selvas un poco destrozadas por el daño colateral, escucharía llantos de al parecer una joven, cosa que alertaría al super soldado e iría para donde provenía el ruido. Pero lo que vería en ese momento sería algo que lo dejaría impactado, cerca del SOC, y era un grupito de soldados americanos queriendo forzar a una joven vietnamita a hacer cosas feas. Y no las voy a decir por no querer problemas con YouTube. Al ver eso, Ben empujaría a uno de los soldados, el cual quería ser el primero en usar a la joven indefensa, haciendo que, al hacerlo, este fuese empujado hacia un árbol y debido al fuerte impacto, le rompería la columna, dejándolo en estado grave y lisiado. Soldier Boy, enojado, les gritaría con furia a los soldados lo que estaban haciendo, recriminándoles por hacer tal acto de guerra, cosa que haría que Black Noir y Suato fueran donde se escuchaba a Ben gritar. Luego de haber llegado, verían cómo Soldier Boy estaba ayudando a una joven vietnamita, pero de paso verían a unos soldados noqueados y otro al parecer en grave estado, estos preguntándole lo que pasó, con Soldier Boy explicándoles lo que vio. Después de la explicación que dio Soldier Boy, Black Noir y Suato quedarían impactados ante lo dicho, pero entenderían lo que tuvo que hacer Soldier Boy, reuniéndose con los demás soldados y el resto de la Avenger Squad, quienes verían cómo estaban llevándose unos soldados inconscientes,
pensando que eran unos soldados rescatados, hasta que Soldier Boy iría con un capitán del ejército, informándole lo que pasó y queriendo buscar un acto de justicia ante el acontecimiento. Unos días después, Soldier Boy se encontraría con el coronel de toda la división, el cual, para la sorpresa de Ben, le dijo que solo les daría una amonestación por el acto y sin recibimiento de honor. Pez le dijo que necesitaban a los soldados para que ayuden en la guerra, porque no había muchos soldados enlistados en estos momentos. Soldier Boy al escuchar al coronel se molestaría, preguntándole si le parecía correcto lo que estaba haciendo, pues eso también sería un crimen de guerra, pero el coronel fríamente le dijo que no había opción ante otro método. Unos momentos después, Ben estaba en una carpa con Bucky Barnes, hablándole del asunto, y también hablando lo que dijo Steve antes que partieran. Entonces, Bucky al oírlo le dijo, que una vez Steve le habló de que un soldado no siempre cumple órdenes, y busca una solución mejor ante las adversidades, dejando a Ben pensativo sobre ello. Él, por un lado, quería irse a casa, pero tampoco podía dejar a todos esos civiles en esta zona de guerra, por lo que se comunicaría con Steve por telegrama, hablando sobre lo que tenía que hacer. Entonces, Steve iría junto con su prometida, la agente Carter, hacia el gobierno estadounidense, para informarles sobre la situación que fue notificada en Vietnam, con Soldier Boy y su equipo, para luego mostrar fotos y mensajes que tenían evidencia de lo que pasó con los soldados, y el cómo tenían mensajes de Soldier Boy notificando la situación allá sobre el acontecimiento, y gracias a Howard Stark, estos habían rescatado a la joven víctima del acto, poniéndola en protección de testigos, informándole al gobierno que mejor vuelvan las tropas estadounidenses a casa y la Avenger Squad, o si no iban a publicar el testimonio de la joven y los mensajes que les envió Soldier Boy. Esto también sería avisado al presidente de Estados Unidos de ese tiempo, el cual para prevenir un conflicto interno en Estados Unidos, no tendría más que aceptar, con todos volviendo a casa nuevamente. Unas horas después, toda la Avenger Squad se reuniría nuevamente y Steve le iría a Ben que hizo lo correcto, haciéndole ver el cómo ha mejorado su forma de ser desde que se conocieron, donde este monstruo que puede ser un verdadero hombre, quien elige un futuro mejor para todos. Aunque Soldier Boy no se sentía muy así que digamos, se sentiría mejor al saber que sus colegas lo apoyaban por la decisión que tomó, mientras que, en el gobierno de Estados Unidos, las cosas no pintaban bien desde lo acontecido, pues además de tener la mala suerte de que tenían que retirarse de Vietnam, debido a ello, provocando la expansión del comunismo tras enterarse que gracias a la Avenger Squad, quienes volvieron a luchar allá, e hicieron también que el esfuerzo que han logrado con los supers fuese en vano, con los Vietcongs ganando la guerra, siendo el comunismo el que ahora influiría en Vietnam. Y para empeorarla, los rusos y ellos tuvieron otro roce de rivalidad, estando a punto de estallar una guerra entre ellos por lo que pasó con los supers, teniendo que firmar un pacto de no agresión entre ellos, es decir, que no iban a utilizar a sus supers para pelearse entre sí o para los asuntos de los demás, dejando a la Avenger Squad y a la Winter Squad solamente como marcas de publicidad, haciendo propaganda y anuncios de guerra, sin hacerlo intervenir en otro conflicto entre naciones. Y con eso en mente, empezaron a tener bastante tensión por el atentado que les hicieron, haciéndoles ver que los supers incluso pueden tomar represalias contra estos. Esto haría que decidan tomar cartas en el asunto, pues también querían asegurarse de tener a algún super Lily al lado de ellos, para así tener mejor la seguridad del país contra los supers. Es así como estarían pensado en ejecutar proyecto que se tenía pensado quizás para los años 80, pero debido a lo que pasó en Vietnam, decidirían ejecutarlo ya mismo para tener los resultados más pronto posibles. Este proyecto estaba financiado por Shield, y el cual era crear un super desde su nacimiento, el cual se sería potenciado con el poder del Tesseracto. Acá quiero explicar el por qué digo eso del Tesseracto, pues en la Segunda Guerra Mundial, Red Skull y el Dr. Sola fueron capaces de aprovechar el poder del objeto para crear armamento altamente avanzado, y por ende decidí que Shield, gracias a que tenían posesión de cubo cósmico, lograban extraer ese mismo poder, y así, conseguirían extraerle una buena parte de su poder,
para luego fusionarlo con el suero V y el ADN de otro super, el cual se conservó desde la Segunda Guerra Mundial en los experimentos de este, siendo el ADN del mismo Soldier Boy, y luego de una discusión en quién se encargaría del embrión, decidirían que la persona que hará el parto sería una super, para que el bebé no tenga complicaciones al nacer, siendo esta, aunque dudosos por la decisión, Stormfront. Esta super ha estado en todos estos años en internados y reformatorios para cambiar su carácter de soldado de Hydra, y debido a que esta super había quedado ciega, no tendría más opción que quedarse en Estados Unidos, y mejorar su actitud en general, con su hija, brindándole apoyo en lo que necesita, en parte dándole golpe de humildad a la super incapacitada. El gobierno estadounidense le propondría su libertad condicional y una nueva vida en Estados Unidos si es que acepta llevar al feto, con Stormfront aceptando los términos y la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto Homelander. Y hasta aquí el video de hoy, y les agradecería apoyarme con un like y suscribirse, para así hacer más contenido. Sin más, hasta la próxima.